De esta investigación sumamente trascendente que ha hecho Aldeas Infantiles en coordinación con otros organismos, otras instituciones. Y estamos con Pablo Perlaza, que es coordinador de Juventud, y con Mario Pardo, que es coordinador de incidencias de Aldeas Infantiles. Un gusto, bienvenidos. Martín, Pablo, ¿cómo andan? Muy bien, gracias. Un placer de tenerlos por acá. Decíamos que es sumamente relevante, que debe preocupar, pero más que preocupar, ocupar. Y queremos saber de qué se trata la investigación para dar inicio a la charla. Y ustedes nos contarán qué características y con qué objetivos se pensó y se ejecutó. Muy bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, a todo el equipo de Día a Día. Para nosotros es un gusto, pero también nos satisface mucho que programas como este le den visibilidad a un tema que realmente no es habitual, pueda ser colocado sobre la mesa. Aparte de la intención, ahora Pablo va a contar seguramente los principales hallazgos de esta investigación, pero nosotros decíamos que es un insumo más. En realidad no es la primera vez que Aldeas Infantiles realiza una investigación asociada a los perfiles de egreso de estos jóvenes que año a año salen del sistema de protección, de un sistema de protección que por cierto tiene dificultades, tiene tensiones, tiene muchos desafíos por delante, pero además, como nosotros decimos, se habla de egreso del sistema de protección cuando en realidad lo que se da es la inserción a la vida en comunidad, a la vida social de estos jóvenes, ¿no? Los datos que venimos manejando año a año nos dicen que entre 300 y 400 jóvenes están en esta situación y implica obviamente un corte muy abrupto, ¿no? Nosotros el otro día y en estos intercambios que venimos promoviendo del estudio, que además ha tenido alianzas muy importantes, no hubiéramos podido desarrollar este estudio sin contar con el apoyo del propio ente rector de la política, que es el INAU, el Instituto del Niño y del Adolescente del Uruguay, pero además nosotros trabajamos desde Aldeas Infantiles en alianza con otros organismos, programas del MIDES vinculados a discapacidad, con el Instituto de Formación en Educación Social, que también aportó gran parte de lo que fue sobre todo la dimensión cualitativa de esta investigación. Y lo que encontramos es que en ninguna familia convencional o en ningún hogar convencional, si es posible hoy hablar de esa categoría, no es normal, no es habitual, no sucede que un joven o una joven a los 18 años, por cumplir la mayoría de edad, salga, digamos, de ese hogar para arreglárselas como puede, ¿no? Sí, digamos, claro. En realidad, hoy en día, pasados largamente los 20 años, en algunos casos hasta los 30 años, de repente los jóvenes se van emancipando, como se dice. Nuestro sistema de protección hoy plantea un esquema que en ese sentido tiene enormes debilidades, porque más allá de esta apoyatura que el instituto les brinda hasta cumplir la mayoría de edad, después hay enormes carencias en lo que implica el abordaje de otras políticas públicas para apoyar las trayectorias de estos jóvenes que después de esos 18 años justamente tienen que construir sus proyectos de vida, tienen que tener la posibilidad de continuar estudiando, de insertarse laboralmente, de desarrollar proyectos de convivencia familiar y comunitaria. Y bueno, y ahí es donde nosotros encontramos justamente, en particular, porque no solo miramos los temas de discapacidad y las patologías asociadas a salud mental, pero ahí seguramente ahora Pablo pueda comentar cómo en esa cantidad de jóvenes aparecen situaciones que hay que discriminar justamente para que las políticas puedan estar a la altura de las necesidades de cada una de estas situaciones. Te escuchamos, Pablo, entonces. De acuerdo. Comenzamos en el 2016 a hacer una investigación para profundizar cuál era el estado de situación de los jóvenes que egresaban del sistema de protección. Ahí logramos determinar el universo, ¿no? Y pudimos... Te pido disculpas si te interrumpo por esto. Cuando ¿sí? hablamos, para ser más claro con los televidentes, cuando hablamos del sistema de protección, lo ha mencionado Martín en más de una oportunidad, ¿de qué estamos hablando? Sí. Mira, estamos hablando de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes que por algún motivo tienen una medida judicial que determina que deben ser amparados por el Estado. Estamos hablando de un grupo muy específico que está judicializado porque hubo alguna desprotección y el Estado debe hacer todo un proceso de restitución de derechos, de esos derechos que fueron vulnerados. Las alternativas o las respuestas que se tienen son normalmente darle la posibilidad de que viva en familia, idealmente
La alternativa de cuidado debe ser familiar en primera instancia y como última medida debe ser la internación en algún centro, sí, en algún centro del INAU o que esté gestionado en convenio con alguna organización de la sociedad civil. En este caso, la investigación se centra en esos adolescentes que por algún motivo entraron a un centro del sistema de protección, es decir, un centro del INAU en convenio de gestión directa, que por algún motivo no obtuvieron la oportunidad de reintegrarse con su familia. Entonces deben cumplir 18 años dentro de ese centro. Y aquí es donde viene, ¿no? Eso que estamos hablando de la inequidad de un joven que puede permanecer, digamos, en su casa, en su hogar, y que paulatinamente va haciendo ese tránsito a la vida adulta, mientras que aquí estamos hablando de que a los 18 años debes egresar o debes comenzar a hacerte cargo de tu propia vida, pero en unas condiciones bastante desfavorables. Hay un punto que me ocurre que puede ser fundamental. Hay un periodo de transición. O sea, la transición supongo que será muy importante. Hay una medida, hay preparaciones para eso, para no lanzarlo sin red, precisamente a propósito de acróbatas sin red, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo está en ese término la cosa? Sí. La preparación para el egreso es una preocupación que se tiene, creo que en todos los centros de acogida. Normalmente Aldeas Infantiles tiene un programa que comienza a partir de los 16 años. Nos dimos cuenta que no podemos esperar hasta los 18 para comenzar a prepararlo porque ya estamos, digamos, a puertas de cumplir la mayoría de edad. Entonces, nos hemos preocupado mucho por cómo se da ese ciclo de preparación, por tener unos contenidos acordes, por tener un acompañamiento sobre todo muy personal, ¿no? Que permita, que le permita al joven desarrollar habilidades y condiciones para encarar ese egreso. Pero el problema no radica tanto en la preparación, sino que nadie está listo a los 18 años para hacerlo, sino en el tiempo posterior a. Y en realidad el tránsito a la vida adulta implica no solamente cumplir los 18 años, sino transitar por un montón de eventos como salir de casa, tener el primer empleo, y todo eso va a ocurrir después de los 18 y en los años posteriores. Entonces estamos hablando que la edad de emancipación promedio es mucho más alta y en este caso tenemos que forzar un poco o preparar antes de tiempo. La situación se agrava cuando tienes que preparar a una persona que por alguna razón tiene una situación de discapacidad o tiene un problema de salud mental. Y ahí dentro de ese universo, de esos 400 jóvenes que egresan cada año, en este estudio del 2016 encontramos que cerca del 40% puede tener alguna de estas condiciones. Entonces ahí decidimos hacer un zoom y ver qué ocurre con este porcentaje, con la vida de estos jóvenes y cómo de alguna manera esa idea de una vida autónoma va a verse totalmente afectada por esta situación. Hoy por hoy, en base a los resultados que bien mencionabas, les quiero preguntar si existen realmente políticas públicas que los amparen y si el sistema realmente les da cabida para esa vida autónoma que se espera o que necesitarían y de pronto no se está haciendo lo suficiente. Esa es la pregunta básicamente. Si estamos adaptados, si estamos preparados o si estamos trabajando para ello. Bien. Excelente pregunta, Rosario, porque en realidad conecta también con la referencia anterior que vos planteabas del sistema de protección. El sistema de protección, por una definición técnica y administrativa, hoy es esa parte, digamos, de la política que el INAU, muchas veces en gestión directa o en convenio con organizaciones de la sociedad civil como Aldeas y muchas otras que trabajan en este campo, ataca, digamos, esta franja y estos tramos de edad con, en el mejor de los casos, lo que denominan prórrogas, que pueden ser de 6 meses en un escenario muy excepcional, hasta 2 años de acompañamiento. Es decir, ese joven o esa joven cumplió los 18 y con alguna prórroga, como decimos a la uruguaya, se patea un poquito para adelante la pelota, pero en realidad siguen siendo apoyaturas muy puntuales para que ese joven o esa joven de pronto pueda sostenerse en una residencia estudiantil, pueda seguir estudiando. Entonces, la pregunta de fondo es: ¿un verdadero sistema de protección? Indudablemente, y esto lo tiene reconocido el propio INAU. El otro día hubo presencia de las autoridades en las distintas mesas a las cuales convocamos, y es indudable que hay que pensar la respuesta pública desde un esquema mucho más amplio.
las instituciones con temáticas como las que recién traía Pablo, ¿no? Asociadas a salud mental o discapacidad, tienen que convocar otros organismos, ¿no? Por ahí está el MIDES, sí, está sin duda todo lo que es la respuesta en salud que debe brindar ACE, las distintas instituciones, bueno, el Instituto de la Juventud, estamos empezando, hoy que decían en la apertura, arrancamos agosto es el mes de las juventudes y también es por eso que nosotros entendíamos que en conjunto con otras acciones que este mes vamos a estar impulsando, incluso algunas promovidas por los propios jóvenes y las propias jóvenes que están muy preocupados por estos temas, y todas apuntan en este mismo sentido, decir, bueno, cómo responder a temas críticos, ¿no? De crecer, de tener que independizarse, con este aspecto que bien marcaba Pablo, que tiene que ver con una cosa que es muy excepcional, y es que a los 18 años en condiciones normales nadie piensa en independizarse y tener resueltos sus problemas de empleo, su formación educativa, su proyecto de familia. Ahí es donde tienen que entrar las otras respuestas de políticas públicas, los temas de vivienda, de atención en salud, las maternidades jóvenes, que también es una temática que debe ser acompañada, ¿verdad?, desde el Estado en esto de tener un enfoque de derechos transversal. Y para no ver esto tampoco en términos de oscuridad, porque obviamente es algo que nos preocupa y nos ocupa, yo creo que hay una luz de esperanza. ¿En qué sentido? Que hay un compromiso, por lo menos planteado en actores de gobierno, pero también en los distintos planos. Hay algunas iniciativas que se han empezado a discutir ahora, por ejemplo, en el ámbito legislativo, que involucran a más de un partido político en relación a esto de ver, bueno, cómo pensar ese tránsito hacia la independización, cómo hacer para atender ese egreso para que sea acompañado, más allá de una prórroga de 6 meses o de 8 meses, y cómo otras organizaciones o cómo otras instituciones que forman parte de un sistema interinstitucional que tiene que ser mucho más amplio que un convenio con el INAU, pueden ir dando ese acompañamiento para que las soluciones de vivienda estén a tiempo, para que esos jóvenes o esas jóvenes puedan seguir su formación, para que esas primeras oportunidades laborales estén a tiempo, y ahí indudablemente hay un reto. La luz de esperanza, digamos, de expectativa, es que hay un compromiso por lo menos manifestado en muchas de las instituciones que hoy justamente tienen que avanzar en esa agenda que tiene que tener respuestas integrales. Pensando en los diagnósticos, ¿siempre están acorde al final del proceso, o al final que es el comienzo de otro proceso? Claro. ¿Estamos con diagnósticos certeros? Esa es justamente una de las primeras conclusiones que tenemos en el estudio, y es que es difícil aproximarse a un diagnóstico cuando hacemos el análisis caso a caso. Es decir, para poder tener un diagnóstico general de la situación, por ejemplo, cuando hablamos de discapacidad o de salud mental, requerimos el diagnóstico de cada uno de los jóvenes. Y uno de los puntos de entrada para poder tener una perspectiva de respuesta, una perspectiva de atención, es justamente que las instituciones encargadas de la elaboración de esos diagnósticos más individuales lo puedan hacer. Y ahí nos encontramos con unos datos, creo que concluyentes, y es que cerca del 35%, por ejemplo, de los centros pueden acceder o tienen la totalidad de los diagnósticos, mientras que la gran mayoría solamente tiene diagnósticos parciales. Claro. Entonces, acercarse a la totalidad es muy complejo hasta que no entendamos el caso a caso. Y esto también implica con que las entidades que son las prestadoras de estos servicios normalmente son las que deben dar la puerta de entrada para los servicios, por ejemplo, de rehabilitación y de atención en salud. O sea que si no se brinda la respectiva atención para la generación del diagnóstico, desde allí ya obturamos la puerta para comenzar, por ejemplo, a tener una respuesta adecuada dentro del sistema que de alguna manera tendría que aportar todo lo que está vinculado con atenciones específicas y especializadas. Totalmente. Bueno, Martín, Pablo, realmente necesitábamos tener palabras calificadas para abordar este tema. Sabemos que se están haciendo cosas, que ayer estuvieron en el Palacio Legislativo, como bien decía Martín, para presentar todo este trabajo. Y bueno, ojalá que esa luz esperanzadora llegue a buen puerto, que se hagan más cosas y que todos en conjunto visualicemos de alguna forma esta realidad que no nos es ajena. Así que ha sido un gusto recibirlos en esta casa. Gracias. Nosotros agradecidos. A las órdenes. Y de acuerdo con esto de comprometer los esfuerzos. El Uruguay es un país en el que cada vez nacen menos niños, niñas y adolescentes, y lamentablemente la situación de esa franja etaria es la más vulnerable, y tenemos que darnos cuenta que las respuestas a tiempo son las que ponen en juego la sostenibilidad social del país. Tal cual. Gracias a ambos por estar en Día a Día. Muchas gracias a ustedes.